Hace 15 años, ahorraba para un apartamento mientras mi esposo se pasaba el tiempo tirado en el sofá. En cuanto lo compré, ese mismo día, mi marido y mi suegra me informaron sobre el divorcio y la división de bienes. El juez, conteniéndose de la risa, anunció la decisión, y a ellos les dio tal vuelco que tuvieron que llamar a una ambulancia. Antes de empezar, les pido que den me gusta y se suscriban al canal. Gracias y que disfruten la escucha. Maggie se despertó a las 5 de la mañana con el sonido del despertador y de inmediato extendió la mano hacia el teléfono para apagarlo antes de que despertara a Rick. Él se dio vuelta, murmuró algo incomprensible y volvió a quedarse dormido. Ella salió de la cama en silencio y se dirigió al baño, donde ya estaba preparada la ropa para vestirse. 40 minutos después, Maggie estaba sentada en la minivan que la llevaba al trabajo. Por la ventana pasaban edificios grises de un barrio residencial, mientras ella hojeaba su cuaderno con números. $2,380, ahorrados en los últimos 4 meses. La meta aún estaba lejos, pero el inicio estaba hecho. En la oficina de la cadena comercial Mercurio, llegó a las 6:30. Sus colegas no llegarían hasta las 9, y ella tenía tiempo para organizar los documentos acumulados. Maggie había trabajado como contadora durante 3 años y conocía cada patrón en los papeles, cada detalle. Rick había trabajado alguna vez como gerente de ventas en una pequeña empresa. Luego lo despidieron, buscó un nuevo empleo durante un mes. Luego 3 meses más. Después simplemente dejó de buscar, justificándolo con la crisis y la falta de ofertas decentes. Maggie no hacía escenas ni lo reprendía. Simplemente abrió una cuenta bancaria aparte y comenzó a guardar cada centavo libre. El apartamento. Un apartamento propio. No un monoambiente alquilado en las afueras, donde se escuchaba cada paso de los vecinos de arriba, sino uno real, propio. Ese sueño la reconfortaba en las frías mañanas de invierno y la sostenía cuando tenía ganas de abandonar todo. A las 9 de la mañana, el director, Derek, entró a la oficina con el rostro sombrío. Maggie, prepárate. Te transfieren a otra sucursal. Allí hay problemas con los informes. Necesitamos a alguien de tu nivel. Ella asintió, sin hacer preguntas innecesarias. La sucursal se consideraba problemática, allí enviaban a alguien para castigar o para poner a prueba. 1 hora después, Maggie ya viajaba a través de la ciudad con una carpeta de documentos sobre las piernas. La sucursal la recibió con miradas recelosas. La contadora principal, una mujer corpulenta de unos 50 años con el cabello teñido de rojo, la miraba con una hostilidad apenas disimulada. Nos mandan a los inspectores. ¿Creen que aquí robamos, no? Maggie no se justificó. Se sentó frente a la computadora y se sumergió en los números. La falta de fondos se descubrió ya al mediodía. $47,000 simplemente habían desaparecido del flujo de dinero en los últimos 6 meses. Los documentos estaban correctamente redactados, pero al revisarlos a detalle, se descubrió que algunas facturas estaban firmadas por un proveedor inexistente. Maggie fue llamada a la oficina de la dirección de la sucursal. En la sala había 3 hombres con traje y la misma contadora pelirroja. Entonces, ¿afirma que ha encontrado la falta de fondos?, preguntó el mayor, pasando las páginas de su informe. ¿Y acusa a Rachel? No estoy acusando a nadie. Presenté los hechos. Documentos falsos, proveedor ficticio. El dinero desapareció. Aquí están las copias de las facturas, aquí los extractos. La mujer pelirroja se puso roja como un tomate. Ella lo hizo a propósito. Vino especialmente para incriminar a gente honesta. Maggie sacó silenciosamente una memoria USB y la conectó a la computadora. En la pantalla aparecieron capturas de conversaciones en un mensajero,
que había encontrado en el almacenamiento en la nube de la sucursal. Rachel conversaba con un tal Alec, discutiendo un esquema para desviar dinero. Incluso había fotos de documentos firmados. El silencio en la sala se volvió ensordecedor. La contadora pelirroja agarró su bolso e intentó salir, pero el guardia ya estaba parado en la puerta. Una semana después, Maggie fue llamada por el director general de la cadena. Salvaste a la empresa de pérdidas graves. Te ascendemos a contadora senior con un salario de 4.500 y un bono. ¿Aceptas? Maggie aceptó, sin mostrar emociones, aunque por dentro estaba eufórica. Esto significaba que podría ahorrar casi el doble. En casa, Rick estaba tirado en el sofá viendo una serie. En la mesa del salón había 3 tazas vacías de café y un plato con restos de sándwiches. ¿Cómo fue el día?, preguntó ella, quitándose los zapatos. Normal. ¿Y qué? Me subieron el sueldo. Rick apartó la vista de la pantalla. ¿De verdad? ¿Cuánto? 1.500. Él silbó. Genial. Oye, ¿y si compramos un televisor decente? Este ya está lento. Maggie fue a la cocina sin responder. El televisor funcionaba perfectamente, solo tenía 2 años. A Rex simplemente le apetecía un juguete nuevo. Un mes después ocurrió algo inesperado. Rex de repente anunció que iba a conseguir trabajo. Carl, un excompañero mío de la universidad, abrió una empresa de seguridad, dijo él. Me ofreció un puesto. El sueldo no es muy alto, pero para empezar está bien. Maggie sintió algo parecido a la esperanza. ¿Tal vez realmente se pondría las pilas? Quizás se convertirían en una familia de verdad, donde ambos trabajaran y construyeran un futuro juntos. Las primeras semanas todo fue bien. Rick llegaba a tiempo, contaba sobre su turno e incluso traía su salario. Maggie no pidió quedarse con él, aunque estaba acostumbrada a manejar todo el dinero de la casa, que él se sintiera proveedor por una vez. Pero en la tercera semana todo se vino abajo. Rick llegó a casa a las 3 de la tarde con el rostro enrojecido. Me despidieron. Carl es un traidor y un miserable. ¿Qué pasó? No pasó nada. Simplemente se queja. Me quedé dormido una vez en el puesto, big deal. Toda la noche estuve despierto antes del turno, estaba cansado. Maggie lo miró atentamente. ¿Te quedaste dormido en el puesto? ¿Y qué? Todos lo hacen. Y él montó un interrogatorio como si hubiera cometido un crimen. Rex se encerró en el dormitorio y no salió en toda una semana. Maggie le llevaba comida, recogía los platos sucios y permanecía en silencio. Dentro de ella, algo frío y duro se apretaba cada vez más. Esperar algo de él realmente era inútil, pero su propia cuenta seguía creciendo. 1 año y medio después de su ascenso, ya tenía $18,000. Maggie abrió un cuaderno donde anotaba cálculos, precio promedio por metro cuadrado, superficie necesaria, plazos aproximados. Si todo salía según lo planeado, en 1213 años podría comprarse un apartamento de una habitación en un barrio decente. El cuaderno lo guardaba en el cajón de su escritorio, bajo una pila de papeles. Pero un día, al llegar del trabajo, comprendió de inmediato que alguien había hurgado en sus cosas. El cajón no estaba completamente abierto y los papeles estaban del revés. Esa misma noche llamó su suegra, Tiffany. Maggie, hola. ¿Cómo estás? Hola. Bien, gracias. Oye, tengo un pequeño problema. Hay que pagar el gas y no tengo suficiente dinero. ¿Podrías prestarme unos 10,000? Te los devuelvo en una semana, te lo juro. Maggie apretó el teléfono. Está bien. Te lo transfiero mañana. Eres un amor. Muchas gracias.
Tiffany no devolvió el dinero ni en una semana ni en un mes. Pero 2 meses después volvió a llamar. Maggie, tengo otro problema. Necesito medicamentos caros y no tengo nada de dinero. ¿Me ayudas? Maggie ayudó. Y otra vez al mes siguiente. Y otra. Las cantidades no eran enormes, pero constantes, 5,000 aquí, 7 allá, 3 para algo urgente. Su suegra no devolvía ni un centavo, pero cada vez agradecía con tanta sinceridad como si pidiera ayuda por primera vez. Después de otra llamada, Maggie se sentó frente a la computadora y abrió una cuenta en otro banco. Trasladó allí sus ahorros principales, dejando en la antigua solo el dinero corriente para gastos. Nadie sabía de la nueva cuenta. La vida seguía monótona, trabajo, casa, trabajo otra vez. Rick de vez en cuando insinuaba que sería bueno encontrar algo, pero no pasaba de mirar ofertas en Internet. En cambio, aprendió a preparar huevos fritos a la perfección y a seguir todas las series populares. Y luego ocurrió un milagro, como él mismo lo llamó. Rick compró un billete de lotería y ganó $3,000. Llegó a casa con los ojos brillando, agitando el recibo. ¿Te imaginas? 3,000. Te dije que tendría suerte. Aggie se alegró sinceramente. No por el dinero, sino porque él estaba tan entusiasmado. Eso es genial. ¿Quizás los guardemos? ¿O pagamos parte de la deuda de los servicios? Rick la miró como si ella hubiera propuesto algo indecente. ¿Qué deuda? Pagamos cada mes. Debemos 8,000 del mes pasado. ¿Recuerdas cuando me retrasaron el sueldo? Ah, bueno, eso puede esperar. Genial. He soñado tanto tiempo con una consola decente. Todos juegan en PlayStation ahora, y yo tengo cacharros viejos. Déjame comprarla. Me lo merezco. Ella no discutió. Él se fue a la tienda feliz y regresó con una caja enorme y una bolsa de discos de juegos. La semana siguiente, Rick no se separó del televisor. Jugaba de día, de noche, incluso comía frente a la pantalla. Maggie cocinaba, limpiaba y pensaba que ya nunca volvería a depender de él. Nunca. En el trabajo, el director la llamó. Maggie, tenemos un proyecto grande. Necesitamos que lleves la contabilidad para una nueva área. Habrá mucho trabajo, a veces tendrás que venir los sábados y algunos domingos. Pero el pago extra será significativo, 2,000 más al sueldo. ¿Podrás con ello? Ella aceptó sin dudar. 2,000 al mes significaban otros 240,000 al año. Esto aceleraría sus ahorros casi 2 años. En casa, Rick recibió la noticia con un escándalo. ¿Es decir que ahora estarás ausente incluso los fines de semana? Es temporal, por 6 meses. Maggie, ya casi no te veo. Llegas tarde, te vas temprano. ¿Cuándo vivimos como familia? Ella lo miró atentamente. Rick estaba sentado en el sofá con una camiseta gastada. Delante de él, la consola y el juego en pausa en la pantalla. ¿Hablas en serio? Tú estás en casa todo el día, sin trabajar desde hace 3 años, ¿y me hablas de familia? Estoy buscando un trabajo digno. No quiero ir a cualquier cosa. 3 años buscando. Impresionante. Rick se levantó de golpe. ¿Ves? No me respetas, no crees en mí. Creí. Ya no. Ella se fue al dormitorio y cerró la puerta. Rick gritó durante mucho tiempo, pero ella no escuchó. Se puso los auriculares y abrió la tabla de cálculos. Con el nuevo pago extra, el plazo se reducía a 11 años. Tolerable. El proyecto resultó difícil, pero interesante. Maggie trabajaba con documentos de la nueva logística, lo que requería máxima concentración. Llegaba a casa a las 9, a veces a las 10 de la noche.
Rick normalmente ya dormía o jugaba con auriculares. Un día se encontró con la vecina Beatriz en la escalera. La mujer mayor normalmente era amable, pero ahora la miraba de manera extraña. Maggie, disculpa, no es asunto mío, pero hoy te vi en el centro comercial. Bueno, no a ti, sino a Rick. Estaba con una mujer. Hablaban mucho, se sentaron en un café. Maggie sintió con calma. Gracias por decírmelo. En casa no armó un escándalo. Simplemente, el próximo fin de semana, cuando Rick dijo que iba a ver a un amigo, ella lo siguió en silencio. Él realmente fue al centro comercial y se encontró con una mujer baja, morena, de unos 35 años. Se sentaron en un café. Rick hablaba con entusiasmo, la mujer asentía y le acariciaba la mano. Maggie se acercó y se sentó en la mesa contigua, escondida tras la carta del menú. Escuchar la conversación no fue difícil. ¿Entiendes, Hirochka? Ella solo piensa en dinero. Trabajo, trabajo, trabajo. Y se olvidó de la familia. Le digo, vayamos a algún lugar, descansemos, y ella, no hay tiempo. Proyecto, informes. La morena asentía con simpatía. Pobrecito, ¿y por qué lo aguantas? Pues estoy pensando en divorciarme de verdad. ¿Para qué necesito una esposa que no me valora? Claro, divórciate. Encontrarás a otra que te entienda. Rick suspiró. Solo que llevamos tantos años juntos da pena. Rick, todavía eres joven. Toda la vida por delante. No pierdas tiempo con alguien que no te ama. Maggie terminó su café frío y salió del centro comercial. Extrañamente, no sintió ni dolor ni resentimiento, solo una fría claridad. Esa persona se quejaba ante una mujer ajena de que su esposa trabajaba mucho para mantenerlos a ambos. Soñaba con divorciarse, pero seguía viviendo del dinero de ella. Ella abrió la aplicación del banco y miró el saldo, 27,000. 10 años más, y tendría su propio apartamento. Si Rick estaría a su lado para entonces, eso era una incógnita. Tiffany llamaba cada vez más seguido, a veces necesitaba dinero para medicinas, otras para reparar el refrigerador, otras para pagar los servicios. Maggie daba pequeñas sumas, pero ya no las registraba como préstamo. De todos modos, la suegra no pensaba devolver nada. Un día Tiffany apareció sin avisar. Maggie estaba sola en casa, Rick había salido a algún lugar desconocido. Maggie estaba cerca y decidí pasar. ¿Tomamos un té? Se sentaron en la cocina. Tiffany hablaba del clima, los vecinos, la salud, pero Maggie sentía que su suegra estaba husmeando. La mirada de la mujer recorría la habitación y se detenía en los objetos. Tienen la casa muy limpia. ¿Contrataste a una empleada doméstica? No, yo misma limpio. ¿Y cuándo encuentras tiempo? Siempre estás en el trabajo. Encuentro tiempo. Tiffany terminó el té y se levantó. Bueno, me voy. Descansa, cariño. Después de su partida, Maggie revisó todas las habitaciones. Nada faltaba, pero estaba segura de que su suegra buscaba algo. En el cajón del escritorio, los papeles estaban un poco diferentes, solo un poco, pero ella notaba esos detalles. Entonces Maggie sacó el cuaderno de cálculos de la casa. Ahora lo guardaba en una caja de seguridad en el banco junto con los documentos. En casa no quedaba nada que pudiera delatar sus planes. Pasó medio año más. Rick aparecía y desaparecía durante días, diciendo que dormía en casa de amigos. Maggie no preguntaba. Trabajaba, ahorraba dinero y esperaba. ¿Qué exactamente? No lo sabía, pero sentía que todo se encaminaba hacia un punto de inflexión. Una tarde, Rick llegó inusualmente animado. Oye, celebremos algo. Vamos a un restaurante, como antes.
¿Qué vamos a celebrar? Nada en especial. Hace mucho que no salimos juntos. Maggie lo miró atentamente. Algo había cambiado en su comportamiento, se mostraba demasiado amable, demasiado atento. Está bien. Vamos el sábado. Rick se iluminó. El sábado se vistió mejor de lo habitual, incluso se afeitó. En el restaurante pidió vino, hizo cumplidos, se interesó por el trabajo. Maggie respondía con brevedad y seguía observando. ¿Sabes, Maggie? Estaba pensando que tal vez sí es hora de cambiar algo en la vida. He visto algunas vacantes interesantes. ¿De verdad? Sí. Una empresa de construcción necesita un gerente de suministros. Parece que las condiciones son buenas. Maggie asintió, pero no creyó ni por un segundo. Ya había escuchado decenas de conversaciones así, y ninguna terminaba en acciones reales. La velada transcurrió extraña. Rick fue un esposo ejemplar, pero algo en sus ojos la inquietaba. Una alegría oculta, como si supiera algo importante. Al llegar a casa, Maggie revisó de inmediato todos sus escondites, aunque ya no guardaba nada valioso. Todo estaba en su lugar. Entonces el asunto debía ser otro. A los pocos días lo entendió. Tiffany llamó e invitó a ambos a su casa. Cuando llegaron, la suegra había puesto la mesa y se comportaba de manera inusualmente amable. Mis hijos, qué alegría verlos. Maggie, has adelgazado tanto, debes comer mejor. En la mesa, Tiffany hablaba de valores familiares, de lo importante que es mantenerse unidos, de que lo material no es lo más importante en la vida. Rick asentía y aprobaba. Maggie escuchaba y comprendía, estaban tramando algo. Algún plan, alguna combinación, y la necesitaban. Para qué exactamente, aún no estaba claro, pero pronto lo sabría. Terminó su té, agradeció la cena y regresó a casa. Rex se quedó en casa de su madre un par de horas más. Maggie se acostó tranquila. Lo que sea que tramaran, ella estaba preparada. Todo su dinero estaba seguro, todos los documentos escondidos, todos los planes solo conocidos por ella. Que piensen que no sospecha nada, que preparen sus trampas. Ella tenía un objetivo, un plan y la obstinación suficiente para todos. El apartamento sería suyo, solo suyo. Y nadie podría arrebatarle el sueño por el que había trabajado casi 4 años. Maggie cerró los ojos y sonrió en la oscuridad. Aún le quedaban más de 11 años de camino, pero llegaría hasta el final. Seguramente llegaría. En el 5.º año de ahorros, el saldo de la cuenta superó los $400,000. Maggie sabía que aún faltaba mucho para la compra real, incluso el estudio más modesto costaba al menos $220,000 y en un buen barrio, $500,000. Pero no se detenía. Cada $1,000 ahorrada la acercaba a su meta. Para entonces, Rex se había establecido de manera definitiva en el sofá. A veces desaparecía 1 o 2 días, regresaba borracho o simplemente callado. Maggie dejó de preguntar. Su vida y su existencia iban en paralelo, casi sin cruzarse. En febrero, Tiffany llamó. Su voz estaba débil, apenas audible. Maggie, me siento muy mal. Muy mal. Rick dice, hay que ir al hospital, pero tengo miedo. Maggie llegó a casa de su suegra en 1 hora. Tiffany estaba en la cama, pálida, con ojeras azuladas. Rick se movía apresuradamente a su lado. Necesita una ambulancia. Ya llamé. Dicen que llegarán en 2 horas, la lista de espera es larga. Déjame llevarla a una clínica privada. Rick la miró con gratitud. ¿De verdad la llevarás? Solo allí será caro, ¿verdad? Nos arreglaremos. En la clínica, Tiffany fue llevada de inmediato a una habitación. El cardiólogo, tras el examen,
Dijo que se necesitaba hospitalización por al menos una semana, chequeo completo, posibles procedimientos. La cuenta era considerable, 120,000 por una semana de tratamiento. Rick palideció. Mamá, ¿quizás a un hospital normal? ¿Con el seguro? Tiffany le agarró la mano. Rick, le tengo miedo a los hospitales normales. Allí los médicos son así. Maggie, ¿me ayudarás? Siempre te he considerado como a una hija. Maggie miró a su suegra y recordó todos los préstamos no devueltos, todas las manipulaciones, todas las indirectas. Pero no podía negarse, no por miedo ni por lástima, sino porque no podía permitirse parecer cruel. Está bien. Quédense aquí. Pagó una semana por adelantado desde su cuenta principal, la que la familia conocía. 120,000 desaparecieron en un instante. Maggie apretó los dientes y salió de la clínica. Tendría que trabajar aún más duro. 3 días después, regresando del trabajo, decidió pasar a ver a su suegra. Se acercó a la clínica y se detuvo. Tiffany salía de un edificio vecino, una clínica municipal común. Vital, sonrosada, con una bolsa de medicinas en la mano. Se subió a una van y se fue. Maggie entró a la clínica y preguntó a la administradora. ¿Tiffany ha sido dada de alta? No, está en la habitación. ¿Es pariente? Sí. Pase. Tercer piso, habitación 12. Maggie subió y efectivamente encontró a su suegra en la habitación. Estaba acostada con los ojos cerrados, pero al escuchar pasos los abrió de inmediato. Maggie, qué bueno que viniste. Me siento tan mal. Tiffany, acabo de verte cerca de la clínica municipal. El rostro de su suegra se tensó. ¿Qué te pareció, querida? Estoy aquí acostada. ¿Pareció? Tenías medicinas con el logo de la clínica municipal en la bolsa. Quedó un silencio. Tiffany se sentó lentamente. Bueno, está bien. Sí, voy allí. Me atiendo con el seguro. ¿Para qué gastar dinero si puede ser gratis? Entonces, ¿por qué estás aquí? Aquí es más cómodo. Y tú pagaste, así que sería un pecado no aprovecharlo. Maggie se dio la vuelta y salió sin decir palabra. No había enojo, solo una comprensión fría. Su suegra se trataba gratis, mientras el dinero se guardaba. Probablemente para un día negro o para otra cosa. Bajó con la administradora. He pagado una semana de estancia de Tiffany Wright. Quiero recuperar el resto del dinero. Ella se da de alta hoy, pero hoy ya le devolvieron unos 7,000. El resto se utilizó para 3 días de estancia y exámenes. Maggie devolvió el dinero a la cuenta y nunca volvió a tocar el tema. Rick llamaba, gritaba, la acusaba de crueldad, pero ella permanecía en silencio. Tiffany se recuperó en el hospital normal en 2 semanas, completamente gratis. En el trabajo comenzó una extraña nerviosidad. Se convocaban reuniones a las que no se permitía asistir a empleados comunes. La dirección caminaba con semblante sombrío. Y luego llegó el anuncio, la empresa haría una reestructuración. Los recortes afectarían casi todos los departamentos. Llamaron a Maggie al despacho del director. Derek parecía cansado. Maggie entiende que la situación es crítica. La oficina central exige reducir los gastos en un 30%. Su departamento está en riesgo. A mí también podrían despedirme, aún no está decidido, pero la probabilidad es alta. Ustedes tienen un salario alto. Deme un día. El director levantó la vista. ¿Qué? Deme un día. Encontraré la manera de ahorrar ese 30% sin despidos. Él sonrió con cierta incredulidad. Maggie, llevamos un mes rompiéndonos la cabeza. ¿Qué harás en un solo día? Encontraré la solución. Derek se encogió de hombros. Está bien.
Hasta mañana por la noche. Maggie regresó a casa, se sentó frente a la computadora y no se levantó en toda la noche. Revisó archivos de los últimos 3 años, estudió cada partida de gasto, cada contrato, cada compra. Al amanecer sus ojos se cerraban, pero encontró lo que buscaba. La empresa pagaba a 2 intermediarias por logística. Ambas pertenecían a un mismo dueño, oculto detrás de una cadena de entidades legales. Estas compañías inflaban los precios casi un 40%. Si se establecían contratos directos con los transportistas, el ahorro no sería del 30, sino del 50% de los gastos logísticos. Maggie preparó una presentación detallada con cálculos, diagramas y contactos de posibles socios. A las 6 de la tarde dejó la copia impresa sobre el escritorio del director. Derek leyó en silencio y luego levantó la vista. ¿Hiciste esto en una noche? La información estaba disponible públicamente. Simplemente nadie había relacionado los hechos. Si esto funciona, no solo salvarás tu puesto, sino todo el departamento. Funcionará. 2 semanas después se rescindieron los contratos con las intermediarias y se firmaron acuerdos directos. El ahorro fue de $450,000 al año. No hubo despidos. Maggie fue nombrada jefa de departamento, con un salario de $110,000 y bonos trimestrales. Caminaba a casa haciendo cuentas en la cabeza. Ahora podía ahorrar $80,000 al mes, casi $1 millón al año. El plazo para comprar un departamento se reducía a 8 o 9 años a los precios actuales. Si lograban una hipoteca con bajo interés, sería aún menos. En casa, Rick yacía en el sofá, como siempre. Maggie pasó de largo hacia la cocina y silenciosamente calentó la cena. Rick entró detrás de ella y se sentó a la mesa. Escucha, tengo una idea. Ella lo miró, esperando otra solicitud de dinero. Quiero abrir mi propio negocio. Un lavadero de autos. Maggie puso el plato sobre la mesa. ¿Un lavadero de autos? Sí. ¿Recuerdas a Carl? Ese que abrió la empresa de seguridad. Dice que es un negocio seguro. No hace falta mucho, unos 300,000 para equipo y alquiler, y en 6 meses estarías en ganancias. Carl, ¿el que te despidió por dormir en el puesto? Rick frunció el ceño. Pero nos reconciliamos. Se disculpó, dijo que yo tenía razón y que se había excedido. Ahora propone una sociedad. Yo gestiono el lavadero y él aporta contactos y clientes. Y necesitas 300,000. Es una inversión. Una inversión en nuestro futuro. Maggie, imagina, tendré mi propio negocio, viviremos bien. Maggie lo miró recordando la consola de juegos de 30,000, las deudas no devueltas de su suegra, 3 años de ocio absoluto. Pensó en su cuenta secreta, donde ya había más de 600,000. No, no hay dinero. ¿Cómo que no? Tú ganas tanto. Gano para nuestra vida. Para el departamento, comida, servicios, tus cigarrillos y tus diversiones. No tengo 300,000 libres. Estás mintiendo. Sé que estás ahorrando. Ahorro para el futuro. Para nuestro futuro juntos. Pero no para proyectos dudosos de tu amigo. Rick estuvo varios días molesto, luego desapareció una semana. Regresó triunfante. Saqué un crédito. Puse nuestro coche como garantía. En 3 meses lo devuelvo y compro uno nuevo. Maggie lentamente se volvió hacia él. ¿Has hipotecado el coche? Sí. Está a mi nombre. No te preocupes, todo saldrá bien. El coche realmente estaba registrado a nombre de Rick, un coche extranjero viejo, comprado antes del matrimonio con su dinero. Lo único que le quedaba de su vida anterior. Maggie no dijo nada. Simplemente esperaba. El lavadero de coches abrió en la zona industrial en las afueras.
Durante las primeras 2 semanas, Rick volvía a casa emocionado, contaba sobre los clientes, sobre los planes de expansión. Luego, el entusiasmo se calmó. Al mes, confesó, pocos clientes, mucha competencia. A los 2 meses, Maggie revisaba su cuenta secreta y de repente encontró una transferencia extraña. $30,000 de Olivia Brown. Se le heló la sangre y de inmediato llamó a su madre. Mamá, ¿qué es esto? ¿Qué? ¿De dónde sacaste esto? Olivia guardó silencio y luego suspiró. Vendí la casa de campo. ¿Qué dices, mamá? Esa es tu casa. Vas allí todos los veranos. No necesito la casa de campo. Estoy vieja, ya no puedo ocuparme de ella. Y tú necesitas más el dinero. Ahorra para tu piso. Mamá, no discutas. Está decidido. Toda mi vida soñé con que tuvieras tu propio hogar. Ayuda a esta vieja a cumplir su sueño. Maggie se quedó con el teléfono en la mano y sintió como las lágrimas corrían por sus mejillas. No había llorado en muchos años. No lloró cuando Rick perdió el trabajo. No lloró cuando su suegra la engañó. No lloró cuando casi le quitan el coche. Pero ahora no podía parar. Su madre vendió su casa de campo, el lugar donde pasaba cada verano tras jubilarse. Vendió su pequeña felicidad para ayudar a su hija. Maggie lloraba, y las lágrimas no dejaban de caer. Ahora había más de 100,000 en la cuenta. Para comprar el piso quedaban solo unos pocos años, al ritmo actual de ahorro. Pero ese millón había costado demasiado caro. La vida continuaba, trabajo, casa, hucha. Rick de vez en cuando salía de su letargo y proponía nuevas ideas geniales. Abrir un café, dedicarse a la reventa de teléfonos, convertirse en blogger. Maggie escuchaba y permanecía en silencio. Había aprendido a rechazar con calma y firmeza. Tiffany llamaba con menos frecuencia tras el asunto de la clínica, pero no se rendía. Un día vino de visita con una mujer desconocida de unos 50 años, con gafas y traje formal. Maggie, te presento a Sharon, psicóloga. Ayuda a las familias a resolver problemas. Maggie se tensó, pero las dejó entrar. Sharon hablaba de manera suave, convincente, sonriendo con frecuencia. Tiffany me contó sobre su situación. Saben, en el mundo moderno muchas mujeres sufren del síndrome del acaparamiento. Eso ocurre cuando la persona teme tanto al futuro que olvida vivir el presente. Perdón, pero ustedes constantemente ahorran. Eso es loable, dijo Sharon suavemente, pero ¿dónde está el límite entre un ahorro razonable y la patología? Se niegan a sí mismas la alegría, el descanso, los placeres. Su esposo se siente inútil porque ustedes se concentran solo en el dinero. Maggie escuchaba y ya entendía hacia dónde se dirigía la conversación. Sharon continuó. Piénsenlo, ¿y si mañana todo se derrumba? ¿Y si nunca compran ese piso? Gastarán los mejores años de su vida esperando un futuro ilusorio, y la vida pasará de largo. Hay que aprender a vivir aquí y ahora, disfrutar el momento y ayudar a los seres queridos si necesitan apoyo. ¿Quiere decir que debo dejar de ahorrar? Preguntó Maggie con calma. No dejar, sino reconsiderar prioridades. La familia es más importante que el dinero. Rick quiere realizarse, necesita su apoyo, incluso financiero. Maggie se levantó. Gracias por la consulta. ¿Cuánto le debo? Sharon se quedó desconcertada. ¿Qué? No, esto es sin compensación. Soy amiga de Tiffany. Maggie sonrió con frialdad. Entonces permítame darle un consejo, como amiga de una amiga. Cuando una persona durante 11 años carga con un hombre adulto que no ha trabajado ni un solo día, cuando paga sus deudas y alimenta a su madre, eso no es síndrome de acumulación. Eso es instinto de conservación. Y ahora, les pido que se vayan. A ambas. Tiffany se puso roja como un tomate. ¿Cómo te atreves?
Muy sencillo. Este es mi piso, por el que yo pago. Y yo decido a quién recibir aquí. Se fueron, dando un portazo. Una hora después volvió Rec, su madre ya había logrado llamarle. Estaba furioso. Has echado a mi madre y a su amiga psicóloga, que me decía que estaba enfermo. Mamá quería ayudar. Mamá quería meter la mano en mi bolsillo. Y tú querías lo mismo. No salió. Rec lanzó las llaves sobre la mesa y se fue. No volvió hasta 3 días después. Maggie no se preocupó. Desde hacía tiempo había dejado de preocuparse por él. Pasaron 2 años más. Los ahorros crecían lenta pero severamente, 1.400.000, 1.700.000, 2 millones. Maggie ya estaba mirando opciones concretas, un pequeño estudio, obra nueva, para alquilar en 3 años. Podía pedir hipoteca poniendo más de la mitad del dinero y pagar el resto con tranquilidad. Visitaba pisos, hablaba con los promotores, estudiaba contratos y guardaba todos los papeles en una caja de seguridad. En casa no quedaba nada. Un día le llamaron del trabajo y le pidieron salir urgentemente de viaje, problemas en una sucursal en otra ciudad. Necesitaban su experiencia. Maggie se preparó en 1 hora y se fue por una semana. Cuando regresó, sintió inmediatamente que algo iba mal. Rick y Tiffany estaban en la cocina tomando té. Demasiado satisfechos de sí mismos. Demasiado tranquilos. Sabían algo. Maggie fue a la habitación y revisó todos los escondites posibles. No faltaba nada, porque no había nada. Pero sobre la mesa había un papel impreso. Lo levantó y se le heló la sangre. Era una tabla de cálculos, un borrador que había hecho un mes atrás en el trabajo y que accidentalmente se había enviado por correo a sí misma. Allí estaban las sumas de los ahorros, el calendario de pagos de la hipoteca, los plazos de compra. Se le había olvidado borrar el correo. Habían entrado en su computadora mientras estaba de viaje. Habían leído su correo. Ahora sabían que tenía dinero. Mucho dinero. Suficiente para comprar un piso. Maggie salió a la cocina. Tiffany sonrió. Bueno, ¿fue un viaje exitoso? Sí, exitoso. Maggie, hemos estado pensando tal vez sea hora de planear el futuro en familia. Ya que tienes ahorros, hablemos sobre cómo gastarlos mejor. Hablaremos. Seguro que hablaremos, respondió Maggie con calma, sirviéndose té. Se sentó a la mesa y miró a su suegra y a su marido, comprendiendo, comenzaba un nuevo juego. Ellos saben del dinero. Intentarán salirse con la suya. Y ella debía estar preparada. Al día siguiente, Maggie se tomó un día libre y fue al notario. Luego al banco. Luego al abogado. Al anochecer, tenía un plan claro. Sabía cómo proteger su dinero. Sabía qué hacer si llegaba al divorcio. Sabía cómo formalizar la compra para que el piso no se convirtiera en propiedad conjunta. Rick y su madre pensaban que la habían atrapado en una trampa. Que ahora sería más complaciente, generosa, sumisa. Pero se equivocaban. Maggie había estado ahorrando dinero durante 11 años. Había sobrevivido a engaños, manipulaciones y traiciones. Había salvado a su marido incompetente de su propia estupidez. Había trabajado hasta el agotamiento, negándose todo, sacrificando su salud. Y ahora, cuando solo faltaban 3 años para alcanzar su meta, no permitiría que nadie le quitara su sueño. A nadie, incluso si tenía que recurrir a medidas extremas. La guerra había comenzado, oculta, fría, despiadada. Y Maggie estaba dispuesta a ganar a cualquier costo. El 13º año de ahorros trajo un salto inesperado. Una gran corporación internacional compró la empresa y a todos los directivos les aumentaron el salario para retenerlos. Maggie comenzó a recibir 18,000 al mes, más bonos trimestrales de 5.
000. Ahora podía ahorrar 13,000 cada mes. En su cuenta se acumulaban 380,000. Un poco más y su sueño se haría realidad. Para entonces, Rex se había convertido completamente en parte del mobiliario. Se tumbaba en el sofá, veía series y pedía comida a domicilio con su dinero. A veces se iba a casa de su madre por unos días. Regresaba hosco, callado. Maggie no preguntaba las razones de sus ausencias. Su vida se había convertido hace tiempo en una tranquila coexistencia de dos extraños bajo el mismo techo. Tiffany llamaba regularmente. Ya no pedía dinero después de la historia de la clínica, pero se interesaba por su vida, trabajo y planes, con demasiada insistencia. Maggie respondía evasivamente, sin dar información concreta. En el 14º año, la cuenta superó los 450,000. Maggie comenzó a estudiar activamente el mercado inmobiliario. Los precios subían más rápido que sus ahorros. Un apartamento de una habitación en un barrio decente ahora costaba 650,000. Comprendió que no podía prescindir de una hipoteca. Pero incluso con hipoteca, necesitaba un pago inicial mínimo para obtener condiciones de crédito normales. Un año más, como máximo año y medio. Maggie se reunía con los agentes inmobiliarios en secreto, durante los descansos del almuerzo o después del trabajo, veía opciones, negociaba, estudiaba a los constructores. En casa no decía ni una palabra sobre sus búsquedas. Un día, Esther, la agente con la que había trabajado los últimos 6 meses, le mostró una opción interesante, un edificio nuevo en un barrio tranquilo, con buena accesibilidad de transporte y un parque cercano. Un estudio de 42 metros cuadrados, acabado listo. Constructor confiable. El edificio se entregaría en 6 meses. ¿Precio?, preguntó Maggie. 580. Pero el propietario quiere vender rápido y está dispuesto a bajar a 540 si la operación es rápida. Maggie calculó mentalmente. Tenía 470 en su cuenta secreta. En 4 meses más reuniría la cantidad necesaria, pero podrían vender el apartamento antes. Lo pensaré. Regresó a casa y no durmió en toda la noche. Los números giraban en su cabeza. Podía pedir un préstamo muy pequeño por los 70,000 que faltaban o esperar. Pero esperar significaba arriesgarse, perder la oportunidad. A la mañana siguiente llamó a Esther. Me quedo con el apartamento, pero hay una condición. ¿Cuál? El propietario será mi madre, Olivia. Yo daré un poder notarial para la operación, pero el apartamento se registrará a su nombre. Esther guardó silencio. Es inusual, pero posible. Necesitamos los documentos de su madre y un poder notarial de ella a usted para llevar a cabo la operación. Todo estará listo. Ese mismo día Maggie fue a ver a su madre. Olivia abrió la puerta sorprendida. Maggie, ¿qué pasa? No me avisaste. Mamá, necesito tu ayuda. Se sentaron en la cocina. Maggie sacó una carpeta con documentos. He estado ahorrando para un apartamento durante 15 años. Ahora tengo suficiente dinero para comprarlo. Pero si registro el apartamento a mi nombre, en caso de divorcio con Rex se convertirá en propiedad conjunta y él obtendrá la mitad. Olivia apretó los labios. Él lo espera. Seguro que están planeando algo tú y tu madre. Vi cómo se miran, cómo se alegran cuando creen que no me doy cuenta. Mamá, te pido que seas la propietaria del apartamento. Formalmente será tuyo, pero de hecho mío. Cuando me divorcie, lo transferiremos a mí. Olivia tomó la mano de su hija. Por supuesto, hija, lo que sea.
Una semana después, todos los documentos estaban listos. Maggie se reunió con el vendedor, realizó la operación y transfirió el dinero. Maggie recibió el título de propiedad a nombre de Olivia. Su madre lo guardó en su caja fuerte. El apartamento costó 540,000 después de negociar. Maggie tomó un pequeño préstamo personal de 70,000 para no tocar sus últimos ahorros. Su cuenta secreta quedó casi vacía, pero el apartamento estaba comprado. Después de 15 años, el sueño se había hecho realidad. Esa noche, Maggie volvió a casa tranquila. Rick estaba en la cocina con su madre. Susurraban algo, pero callaron en cuanto ella entró. Hola. Tengo una noticia. Rick levantó la cabeza. ¿Cuál? Compré un apartamento. Se hizo un silencio. Tiffany puso la taza lentamente. ¿Compraste un apartamento? Sí, un estudio, edificio nuevo. En 6 meses recibiré las llaves. Rick se levantó de golpe. ¿En serio? ¿Cuándo? He estado ahorrando durante 15 años. Hoy cerré la operación, dijo ella con calma, observando sus reacciones. Tiffany y Rick se miraron. En sus ojos brilló algo depredador, triunfante. Es increíble. Rick la abrazó por primera vez en muchos meses. Maggie, estoy tan orgulloso de ti. Celebremos. Sí, celebremos, aceptó Maggie. Sacó del refrigerador el champán que había comprado especialmente para este momento. Sirvieron en las copas. Rick y su suegra bebieron rápido, casi de un trago. Maggie tomó pequeños sorbos y observaba cómo intentaban ocultar su júbilo. ¿Y dónde está exactamente el apartamento?, preguntó Tiffany. Cerca de la estación. Lugar tranquilo, cerca del bosque. ¿Qué tamaño? 42 metros cuadrados. Para nosotros es suficiente. La palabra nosotros sonó como un anzuelo. Rex sonrió más ampliamente. Claro que es suficiente. Maggie, eres increíble. Siempre supe que lo lograrías. Maggie asintió, siempre supo 15 años sin hacer nada, pero siempre supo. ¿Y qué hay del nuevo hogar?, preguntó Tiffany, levantando la copa. Brindaron. Maggie dejó la copa y se fue al dormitorio. Necesitaba estar sola. Se recostó en la cama y cerró los ojos. La primera etapa había terminado, el apartamento estaba comprado y los documentos guardados. Ahora solo quedaba esperar. No tuvo que esperar mucho. Rick y Tiffany permanecieron en la cocina una hora más, susurrando. Luego la suegra se fue. Rick entró al dormitorio con una extraña solemnidad. Maggie, necesitamos hablar. Ella se sentó en la cama. Te escucho. Él se sentó a su lado, pero no muy cerca. Verás, he estado pensando mucho últimamente sobre nosotros, sobre nuestro matrimonio, sobre la vida. Y entendí que nosotros somos diferentes. Tú estás enfocada en el trabajo, el dinero, los planes, y yo solo quiero vivir, disfrutar la vida. No somos compatibles. Maggie permaneció en silencio, mirándolo. Creo que deberíamos divorciarnos. Te mereces a alguien que comparta tus valores, y yo merezco a alguien que me entienda. ¿Quieres divorciarte? Sí, no te ofendas, pero sí. Hemos fingido ser una familia demasiado tiempo. Es hora de aceptar la verdad. Está bien. Rick claramente esperaba otra reacción. Se quedó desconcertado. ¿Entonces estás de acuerdo? De acuerdo. Pide el divorcio. Maggie, no quiero que pienses que soy una mala persona. Simplemente no nos llevamos bien. Trabajaste demasiado. No tuvimos una relación. Quiero libertad y mi parte de lo que ganamos durante el matrimonio. Claro, según la ley,
Todo lo adquirido durante el matrimonio se divide a la mitad. Maggie se levantó. Por supuesto, según la ley. Prepara los documentos, yo firmaré. Reg la miraba con desconfianza. Esa ligereza le resultaba incomprensible. Esperaba lágrimas, súplicas y ella simplemente aceptó. Tiffany apareció en la puerta. Resultó que no se había ido, sino que esperaba en el vestíbulo. Reg, ¿le dijiste? Sí. Ella está de acuerdo. La suegra entró en la habitación, mirando a Maggie con triunfo. Así que no te opones al divorcio, lista. No vas a hacer escándalo, no vas a avergonzar a la familia. Todo civilizado, como debe ser. El apartamento se dividirá a la mitad y cada uno seguirá su camino. Está bien, dijo Maggie con calma. Tiffany frunció el ceño. ¿Estás tramando algo? No estoy tramando nada. Si quieren el divorcio, lo tendrán. Si quieren la división de bienes, vayan a juicio. Nosotros también lo haremos, no lo duden. Maggie pasó junto a ellas hacia la cocina y se sirvió un poco de agua. Reg y su madre se quedaron en la sala, hablando entre ellos. Ella escuchaba fragmentos de la conversación. ¿Algo no está bien? Demasiado tranquila, quizás contrató un abogado. No, revisamos todo. El apartamento está a su nombre. Se divide a la mitad. Maggie sonrió. Que piensen que ganaron. Que se alegren. Pronto todo quedará claro. 3 días después, Reg trajo los documentos del divorcio. Maggie firmó sin mirar. Presentaron la solicitud en el registro civil y fijaron la fecha dentro de un mes, como manda la ley. Reg fue ese mismo día a casa de su madre, recogió sus cosas y se fue, ni siquiera se despidió. Maggie quedó sola en el apartamento alquilado y sintió alivio. Por primera vez en 15 años estaba verdaderamente sola, sin reclamos, sin reproches, sin nadie en el sofá. Silencio y libertad. Al mes, el divorcio se formalizó oficialmente. En el registro civil, Reg parecía satisfecho. Tiffany lo esperaba afuera y no quiso entrar. Recibieron el certificado de disolución del matrimonio y se separaron. Una semana después, Maggie recibió una citación judicial. Rick, a través de un abogado, exigía la división de los bienes comunes, específicamente el apartamento. Maggie leyó los documentos y los dejó a un lado, contrató un abogado y le entregó todos los papeles. El abogado los revisó y sonrió. Tienen buenas posibilidades. El apartamento está a nombre de su madre antes del divorcio. Técnicamente nunca fue un bien común. La audiencia se programó para mediados de octubre. Maggie llegó con traje, organizada y tranquila. Reg estaba sentado frente a ella con su abogado, un hombre corpulento de unos 50 años con una sonrisa satisfecha. Tiffany se acomodó en el banco del público. La jueza, una mujer de unos 45 años con gafas, abrió la sesión. Se escucha el caso sobre la división de bienes comunes del matrimonio. Demandante, su abogado puede presentar sus exigencias. El abogado de Reg se levantó. Su señoría, mi cliente estuvo casado con la demandada durante 15 años. Durante este tiempo, la demandada adquirió un apartamento valorado en $500,000. Según el Código de Familia, todos los bienes adquiridos durante el matrimonio son comunes y sujetos a división. Exigimos que se entregue al demandante la mitad del valor del apartamento, es decir, $250,000. La jueza miró a Maggie. Demandada, ¿cuál es su posición? El abogado de Maggie se levantó. Su señoría, el apartamento no es un bien común. Permítame presentar los documentos. Le entregó a la jueza una carpeta. La mujer la abrió y comenzó a revisarla.
Su rostro cambiaba, primero sorpresa, luego comprensión, y finalmente una leve sonrisa. Según los documentos presentados, el apartamento está a nombre de Olivia, madre de la demandada. La transacción fue realizada por la demandada mediante un poder notarial. La propietaria del apartamento es Olivia, como lo confirma el certificado de propiedad. El abogado de Reg palideció. Pero esto es un engaño. Maggie compró el apartamento con su propio dinero. Con su propio dinero, pero a nombre de su madre. Es legal. Pero el apartamento se compró durante el matrimonio, así que el dinero es común, insistió Reg. El abogado de Maggie sacó otro montón de papeles. Su señoría, aquí están los extractos bancarios de la demandada durante 15 años. Todos los fondos provienen exclusivamente de su cuenta salarial. El demandante no aportó ningún dinero para la compra del apartamento. Además, aquí está el certificado de su último lugar de trabajo, fue despedido hace 12 años. Desde entonces no ha tenido ingresos oficiales. La jueza examinaba los documentos con atención. El silencio en la sala se volvía ensordecedor. Rick se movía inquieto en la silla. Tiffany palideció. La jueza se recostó en su silla. Permítanme resumir la situación. Se quitó las gafas y miró a Rick. Así que, durante 15 años, la ciudadana ahorró para el apartamento, mientras su esposo no trabajaba y permanecía en casa. Tan pronto como ella compró el apartamento, ese mismo día el esposo y la suegra comunicaron el divorcio y la división de bienes. La sala quedó completamente en silencio. La jueza carraspeó, y Maggie notó cómo los bordes de sus labios temblaban. La mujer claramente contenía la risa. Sin embargo, continuó la jueza, ya con tono serio, el apartamento está registrado a nombre de la madre de la demandada, por lo que no constituye un bien común. La demandada tenía pleno derecho a disponer de sus fondos personales, acumulados mediante su propio trabajo, y a registrar la propiedad adquirida a nombre de un tercero. La ley no lo prohíbe. El abogado de Rex saltó. Su señoría, esto es fraude. Ella lo hizo a propósito para engañar a mi cliente. Lo hizo para proteger los frutos de sus 15 años de trabajo, respondió la jueza con calma, actuando dentro del marco legal. Se colocó las gafas y tomó el mazo. Decisión del tribunal, se rechaza la demanda de división de bienes a favor de Reg. No se ha encontrado ningún bien común sujeto a división. El apartamento, adquirido con los fondos de Maggie y registrado a nombre de Olivia, no constituye propiedad conjunta de los exesposos. El matrimonio queda disuelto. El mazo golpeó la base. Rick se contorsionó. Se agarró la cabeza con las manos. Su rostro se puso rojo, luego pálido. La boca se abrió, pero no salió ninguna palabra. Solo un burbujeo áspero. Tiffany gritó y se agarró el corazón. El rostro de la suegra se volvió gris. Comenzó a desplomarse en el banco. La gente en la sala se agitó. Llamen a una ambulancia. Gritó alguien. La jueza dejó el mazo y se levantó. Se declara un receso. Presten ayuda. Maggie permaneció sentada, inmóvil, observando cómo Reg intentaba levantar a su madre, cómo ella se agarraba el pecho, como alguien del público llamaba a la ambulancia. El abogado de Reg estaba desconcertado, sin saber qué hacer. 10 minutos después llegaron los paramédicos. A Tiffany la colocaron en una camilla y se la llevaron. Reg corrió detrás, lanzando a Maggie una mirada llena de odio. Ella lo enfrentó con calma. El abogado de Maggie se inclinó hacia ella. «Felicidades. Ha ganado». «Gracias», respondió ella. Se levantó, tomó su bolso y salió de la sala. Afuera hacía sol, aunque era octubre. Maggie sacó el teléfono y llamó a su madre. «Mamá,
Todo ha terminado. Hemos ganado. Olivia lloró al otro lado de la línea. Gracias a Dios, hija. Gracias a Dios. Maggie guardó el teléfono en el bolso y se dirigió al metro. No sentía ninguna celebración. Solo cansancio. Un cansancio muy profundo. Tiffany permaneció 3 días en el hospital con una crisis hipertensiva. Nada grave. Le controlaron la presión y estabilizaron su estado. Rick intentó comunicarse con Maggie, enviaba mensajes, amenazaba, suplicaba, pero ella no respondió. Bloqueó su número y lo olvidó. Intentó impugnar la decisión del tribunal. Un mes después presentó una apelación, perdió de nuevo. Contrató otro abogado, exigió una revisión del caso, recibió una negativa. El apartamento estaba registrado legalmente. Todos los documentos en orden. No hubo fraude. Solo planificación inteligente. Maggie recibió las llaves del apartamento en febrero. Se mudó allí con su madre en marzo, cuando terminaron las reparaciones. Olivia ocupó el dormitorio pequeño, Maggie la habitación más grande. La primera noche se sentaron en la cocina, tomando té en tazas nuevas. ¿Cómo te sientes?, preguntó su madre. Maggie miró por la ventana. Detrás había un bosque, tranquilo y sereno. No sé, supongo que debería alegrarme. Después de todo, conseguí lo que quería. ¿Pero no te alegras?, se sorprendió su madre. 15 años, mamá. 15 años ahorrando, trabajando hasta el agotamiento, soportando a ese hombre a mi lado. ¿Para qué? ¿Para 42 metros cuadrados y una victoria en el tribunal? Olivia tomó la mano de su hija. Para ti misma. Demostraste que podías, que eres fuerte, inteligente y decidida. Muchos habrían abandonado. Muchos no habrían lidiado con un esposo así. Entonces no lo sabías. Ahora sí lo sabes, asintió Maggie. Y realmente ahora lo sabía, sabía que no se podía depender de los demás, que el dinero lo resuelve casi todo, que la familia no siempre es apoyo y a veces es un lastre, que los sueños se cumplen, pero el precio puede ser demasiado alto. Rex se quedó en el viejo apartamento alquilado. No tenía dinero. No consiguió trabajo. Tiffany lo acogió en su casa. Los vecinos le contaron a Maggie por casualidad, al encontrársela en la calle. Todos conocían la historia del juicio, se reían de Rick, lo llamaban un fracasado y sentían lástima. Maggie escuchaba y no sentía satisfacción por su caída. Solo vacío. Pasó un año. Maggie trabajaba, su madre llevaba la casa. Vivían tranquilas y ordenadas. A veces Maggie se encontraba con conocidos que le preguntaban si pensaba casarse de nuevo. Ella respondía con evasivas. ¿Casarme después de 15 años con Rick? No, gracias. El apartamento era su fortaleza, un lugar donde podía relajarse y ser ella misma. Pero a veces, al mirar las paredes vacías, pensaba que la victoria había sido pírrica. Sí, tenía vivienda. Sí, demostró que tenía razón. Sí, castigó a quienes quisieron aprovecharse de su trabajo. ¿Pero a qué precio? 15 años de vida. Juventud. Salud. Fe en la gente. Se había vuelto dura, desconfiada, cerrada. Una alcancía en lugar del corazón, como decía Tiffany. Y quizás había algo de verdad en eso. Maggie estaba junto a la ventana mirando el bosque. Tenía 42 años. El apartamento comprado. El sueño cumplido. Pero, ¿y ahora qué? 20 años más de trabajo hasta la jubilación. Soledad entre estas paredes. El recuerdo de cómo había engañado a su exesposo.
Su madre se acercó por detrás y la abrazó. Todo estará bien, hija. Lo estará, aceptó Maggie, aunque no lo creía. Había ganado la guerra, pero había perdido la vida. 42 metros cuadrados en lugar de familia. Certificado de propiedad en lugar de amor. Victoria en el tribunal en lugar de felicidad. Quizá Rick y su madre recibieron lo que merecían. Quizá la justicia triunfó, pero resultó fría, vacía, sin sentido. Maggie cerró los ojos e imaginó otra vida. Una donde no ahorraba durante 15 años. Donde se habría ido de Rick en cuanto comprendió su verdadera naturaleza. Donde encontró a alguien decente, construyó una familia verdadera, tuvo hijos. Donde el apartamento se compraba juntos, con esfuerzo compartido, con alegría, y no en una lucha amargada. Pero esa vida quedó en una realidad paralela. En esta, solo tenía el apartamento, a su madre y un cansancio infinito. Abrió los ojos y vio su reflejo en el vidrio. Envejecida, dura, extraña. Una vencedora que había pagado por la victoria todo lo que tenía. Afueras, el bosque susurraba. Dentro, había silencio. Demasiado silencio para llamarlo felicidad.